Nos visita Andrés Rosler, que es especialista en filosofía del derecho, docente de la UBA y de San Andrés. La frase, mitad de la biblioteca para un lado, mitad de la otra, y vincularlo con lo que pasó hoy con la Corte, el tema de los jueces. Yo creo que una buena comparación, teniendo en cuenta la reacción popular, el interés que provoca, se habla de presión, es tener en cuenta lo que sucedió en el 2017. ¿Se acuerdan el caso Muiña cuando la Corte Suprema... El 2 por 1. ...decide aplicar el principio de la ley más benigna? Si entre el momento del hecho y la sentencia se sanciona una ley más benigna, siempre se aplicará la ley más benigna. Estamos hablando de los militares presos, si les cabía el 2 por 1 o no. Exactamente. Y se dijo, para lesa humanidad no corre el 2 por 1, o sea, no van a tener el beneficio de irse a sus casas, etc. A pesar de que el derecho internacional tiene exactamente las mismas disposiciones que el derecho nacional. Pero mucha gente creyó que había que tener en cuenta la calle, la gente, la presión. Mucha gente fue a tribunales. De hecho, no se tomaron el trabajo de ir al Congreso, que es el que había sancionado la ley del 2 por 1, sino porque hoy ya se supone que el Congreso no tiene autoridad y que básicamente los jueces hacen lo que se les da la gana. Y encima, teniendo en cuenta no sé cuánta gente hay en la plaza. Una especie de justicia popular. Y esa especie de justicia popular es una contradicción en sus términos. No importa quién es el pueblo, no importa cuántos hay en la plaza, tenemos un sistema tan sofisticado, tan complejo, con instituciones, reglas, agentes, para que precisamente en nombre del pueblo que sancionó la Constitución y puso en marcha ese diseño institucional, los jueces mantengan el ojo en la pelota y apliquen lo más estrictamente posible el derecho. Así que cuánta gente hay en la plaza, por la razón que sea, con la causa que sea, quién sea el acusado, quién sea el defendido, eso es jurídicamente irrelevante. Puede ser sociológicamente interesante, pedagógica, históricamente, políticamente, pero la ley es la ley. Se supone que los jueces tienen que aplicar la ley. Y luego del caso Muiña, de la aplicación del 2 por 1 a casos de lesa humanidad, ¿se acuerdan que creo que una semana más tarde se reúne el Congreso y sanciona una ley penal retroactiva encima? Algo que está prohibido por la Constitución, por los tratados internacionales. Cuando la Corte toma un caso finalmente al que le correspondía aplicar la ley penal retroactiva, mucha gente se preguntaba, y algo similar sucedía con este caso famoso del Per Saltum, ¿qué iba a hacer la Corte? Dado que la Corte, por 3-2, pero había decidido aplicar la ley penal más benigna, ¿cómo iba? ¿Qué argumento podría utilizar para luego convalidar una ley penal retroactiva, que es exactamente un caso de biblioteca, caso de manual, lo que usaban, de hecho, cuando yo estudiaba Derecho se solía decir que eso lo hacían los nazis o los fascistas. Y no en el buen sentido de la palabra, el fascismo malo, por así decir. Yo te vengo siguiendo, no te sigo desde Cemento, pero te vengo siguiendo. Hay, por supuesto, el tema del 2 por 1 genera, toca cables muy sensibles en la sociedad, porque se habla de los casos de represión, etcétera. Es muy, muy sensible. Pero, ¿podés explicar por qué es importante que los jueces no estén mirando ni por la ventana que el pueblo les grita, ni por la pantalla que tal les grita? ¿Por qué es importante? Esto se entiende muy fácilmente cuando uno está del otro lado del mostrador. A ver. Si yo fuera el acusado, a mí me gusta... Yo dudo que alguien saliera a la calle para defenderme a mí. Yo estoy condenado, no tengo ni amigos, mi familia me detesta, todo lo que digo cae muy mal. Estoy muerto, es decir, no tengo ninguna chance. Entonces, ¿qué diría yo si bien me sentiría tentado de que cuando yo estoy de este lado del mostrador y puedo perseguir a alguien, y bueno, suelten los perros, las bestias? Cuando uno está de este lado, del otro lado del mostrador, uno dice, no, el derecho es clarísimo. Y no quiere que empiecen a revisar sus merecimientos, quién es, de dónde viene, a qué partido pertenece. El derecho te tiene que proteger, aún en una situación... A menos que el derecho diga, no sé, Diego Seickman, si fuera acusado en un juicio, hagan lo que él se merece. Pero hasta ahora no dice eso el derecho. El derecho dice, todos los seres humanos, por el simple hecho de ser... Estamos en la época del apogeo de los derechos humanos. El derecho no viene con cláusulas, con pautas publicitarias específicas, no te pide que mires la cara del cliente. Y vuelvo un minutito al fallo ese Batalla famoso en el cual la Corte luego se da vuelta, el 3-2 pasa al 4-1, y el único que mantuvo su posición fue el presidente de la Corte, Rosenkrantz. Obviamente no fue muy popular,
no sé cómo estaban, no sé cuáles son sus números, cuánto mide, pero ese es el punto. Los jueces y particularmente la Corte Suprema no son estrellas, no tienen que ganar encuestas de popularidad, tampoco son superhéroes que hacen lo que la gente les pide, ni Papá Noel o Reyes Magos. Tienen que cumplir con el derecho. Y yo diría, cuanto peor sea el acusado, supongamos que hay un demonio del otro lado del mostrador, más seguros tenemos que estar de que le estamos haciendo justicia al demonio. Porque si el demonio lo terminamos protegiendo, bueno, los que no son tan demoníacos no tienen ninguna duda. Pero es que merece el demonio la protección. Bueno, si el demonio es un ser humano, si estamos discutiendo es un caso penal. No es que no se lo pueda condenar, tiene que estar sometido a la ley. Hay que aplicarle el derecho. Si el demonio es un ser humano, hasta el demonio tiene derechos humanos. Bien, lo que yo te planteo es, hace 50 años tu madre o 45 te llevaba a lo que antes se llamaba Pacífico, hoy Plaza Italia o alguna Palermo algo, y vos ibas a Eduardo Sport, que era una casa de deportes. ¿Qué aprendiste en Eduardo Sport hace 40 años que tiene que ver con cómo se ejerce la ley hoy? Hoy prevalece la idea de que el derecho no tiene autoridad, sino que es derecho aquello que está bien, que es correcto, razonable, justo, lo que la gente pide en una plaza, donde fuere. Claro, el gran problema es que hay desacuerdos sobre qué es lo correcto. Algunos hablan de interpretación moral. Eso es peligrosísimo. A mí me cae simpática la interpretación moral de un progresista. Pero ojo que los conservadores también pueden interpretar moralmente el derecho, que es lo que se está discutiendo ahora en Estados Unidos. Cuando la Corte Suprema era progresista, todos estábamos muy contentos. Pero ahora cuando está cambiando la composición de la Corte y puede tomar decisiones que den vuelta, por ejemplo, fallos como el del aborto, ahí nos damos cuenta de que no podemos subordinar el derecho a su corrección moral o a la interpretación o a una conversación. Algunos creen que el derecho es como una conversación. Entonces, ¿Y qué pasaba en Eduardo Sport? Ahí. Bueno, en Eduardo Sport yo me acordaba de ese caso porque era un negocio con un techo muy alto y los vendedores tenían que bajar con una caña la ropa. Y ahora hay jueces que creen que hay principios que son parte del derecho vigente, aunque no se los pueda detectar en ningún mapa jurídico, no están en la Constitución, no están en ningún lado, pero un juez dice, ahí hay un principio correcto que estuvo siempre, pero que me acabo de dar cuenta de que estaba. Claro, si los jueces empiezan a bajar con la caña de Eduardo Sport, ¿qué principios son los correctos? Otra vez, a mí no me gustaría que me tocara un juez que trabajara en Eduardo Sport o que fuera artista, que ahora también a comparación del derecho con una obra de arte moderno. Imagínate, te toca un juez creativo, flexible, original. Te levantás y te vas. Pero se ha puesto de moda creer que hay que entender el derecho en términos estéticos, en su mejor luz. Pero vos decís que el derecho es unívoco. Pues si no, no existirían los pleitos en donde la habilidad del letrado es encontrar elementos que están en determinado código o en determinado... Ahí se despliega también la inteligencia y la estrategia del abogado. A veces... No es unívoco. A veces el derecho es creativo, pero no puede ser que la teoría que prevalezca crea que el derecho es creativo, no a veces, todos los días. ¿Qué clase de práctica social se puede mantener si resulta que para poder practicarla, jugarla, cada vez que un juez, desde que abre la puerta del despacho hasta que se va a dormir, está todo el día haciendo teoría, todo el día imaginando, todo el día creando? Eso es un taller de experimentación que está muy bien en el arte. Pero en el derecho, y particularmente en el derecho penal, eso es peligrosísimo. Se habla de que hay casos extraordinarios, los hay, pero de modo retroactivo, por así decir. Ex ante, uno llega a un tribunal y quieren que le aplique el derecho vigente. Si me dieran la alternativa de entrar en la historia mediante un caso que cambia de modo creativo, yo diría gracias. Yo prefiero seguir con el derecho, si alguien estuviera interesado a que su caso se va a transformar en un leading case y se va a estudiar en la Facultad de Derecho, bueno, quizás ese pueda optar. Pero, de hecho, obviamente esto es una broma. El derecho no te permite hacer historia. No te permite mandar un mensaje, hacer pedagogía. La mejor pedagogía, en todo caso, el mejor mensaje que podés mandar es aplicar el derecho. ¿Hay fascismo doble vara, para usar la palabra fascista? Hace unos días el presidente dijo que el escrache o el bocinazo, porque también hay una disputa semántica de qué palabra le ponemos a eso que hicieron los vecinos de Rafael alrededor de la casa de Lorenzetti, eso fue fascismo. Por supuesto, Macri también lo condenó, Vidal, Pichetto, etc. Hubo un consenso ahí. Pero hay muchas formas de fascismo según cómo se usa.
Me da la impresión de que está, bueno, esa broma que hace Sacha Baron Cohen en El Dictador, que le dice a un policía, usted es un fascista y no en el buen sentido de la palabra, pero eso es una manera de referirse a que tenemos sesgos por los cuales, si bien el fascismo nos parece intolerable, no nos damos cuenta que estamos fascistas, que estamos comportándonos como fascistas con una persona particular. O sea, nadie se autopercibe fascista. En principio. La patria es el otro, el fascismo es el otro. No hay nada más fascista que una ley penal retroactiva. Y se sancionó y la Corte la convalidó. Bien. Pero es un fascismo tolerable, es el fascismo, no sé, inevitable. Volviendo a las presiones sobre los jueces. Está muy mal ir a tocarle bocina a la casa de un juez absoluto. Quizás, no sé si tiene sentido llamar eso. Decimos que todo lo que está mal es fascista y todo lo que está bien es democrático. Gracias a Dios, la democracia tiene tan buena prensa que hace que hagamos eso. Pero en realidad es un error. Hay cosas que están mal y no son fascistas, hay cosas que están bien y no son democráticas. Pero el propio presidente de la Nación empezó a preguntar, en fin, a presionar, de hecho, al presidente de la Corte Suprema, inquiriendo, bueno, qué oscuras intenciones tiene o qué pretende usted de mí, etcétera, etcétera. Eso también es una manera de presionar y, de hecho, está muy mal ir a presionar a un juez en Rafaela, pero tiene mucho más poder el presidente de la República que los vecinos de Rafaela.